Muy buenos días a todos y hoy estamos en nuestro nuevo episodio de 20 minutos de Real Estate y hoy, Mati, vamos a hablar de los 6 errores fatales que no te permitan avanzar en tu negocio. ¿Cómo andás, Mati? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Bueno, excelente. Un tema espectacular que la verdad que son cosas que parecen a veces obvias o parecen a veces como de libro, pero son cosas que son pequeños errores que vamos cometiendo y que hacen que vayamos más lento, ¿no? A veces nos quedamos con esa metodología tradicional, lo que me dijeron, lo que escuché de alguien, y en realidad arrancamos a armar nuestro negocio y vamos como con el viento, ¿no? Como decimos, vamos para donde va el rumbo, o sea, sin rumbo, mejor dicho, para donde va el viento. Entonces, es muy importante justamente el punto número 1, que es no tener un plan, ¿no? Cuando hablamos, Marce, de no tener un plan, o sea, hablamos de que justamente no planificamos qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué nos puedes decir de esto, Marce? Mira, Mati, la verdad que eso de no tener las metas claras, ¿qué vamos a hacer en estos 3 meses? ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vamos a hacer este día? Si nosotros no tenemos un plan, no podemos hacer esas actividades y siempre decimos, esas decisiones que hoy estoy haciendo, esas acciones que hoy estoy haciendo, me llevan a mi futuro yo, me llevan a ese plan trimestral que estoy tratando de marcar. Mati, nosotros tenemos que tener esas metas bien claras, nuestro norte y saber exactamente a dónde vamos. Si quiero hacer 20 transacciones, ¿cuántas generación de prospectos tenemos que hacer? ¿Cuántas conversaciones de venta tenemos que hacer? Entonces, ¿y cuántas llamadas a nuevos clientes tenemos que hacer, ¿no, Mati? Exactamente, y sobre todo también cuando hablamos de, o sea, tener un plan, o sea, tenemos que estructurar no solo lo que vamos a hacer con, o sea, nuestras conversaciones y nuestros objetivos de ventas, sino justamente todo ese plan como una inmobiliaria, todo ese plan como un negocio, ¿no? Nosotros si vamos a poner un negocio, siempre antes de empezar a tener ese negocio, nos sentamos a pensar cómo sería ese plan, ¿no? En cambio, en el negocio inmobiliario a veces uno dice, bueno, yo hago el curso de pre-license, doy el examen y me pongo a vender y veo qué me dicen y voy vendiendo. Entonces, es muy importante por ahí sentarse y decir, a ver, ¿qué tipo de negocio inmobiliario quiero tener? ¿Qué tipo de vendedor quiero ser? ¿Quiero tener un equipo? ¿Quiero crecer? ¿Quiero ser un top producer? ¿Quiero publicitarme como? O sea, tener todos esos pasos que quiero seguir. Y hoy justamente es muy fácil porque tenemos un montón de herramientas, tenemos internet donde nosotros podemos ir mirando cuál sería ese tipo de plan. Entonces, es importante investigar y saber cuál es mi norte para poder ir justamente dando esos pasos, ese paso a paso de cómo construir mi negocio. Pero esto no solamente aplica al negocio inmobiliario, ¿no? Aplica a cualquier tipo de negocio que uno tiene. Si uno no tiene un plan y arranca, lo más probable es que se dé más golpes de los que debería. En cambio, cuando uno sí tiene un plan, cuando uno desarrolla ese plan, lo escribe y entonces en su día a día empieza con ese norte, ¿sí? Entonces es mucho más fácil poder avanzar en tu negocio inmobiliario, ¿no? Así es, Mati. Y eso nos lleva al punto número 2, que es no tener una estructura, no tener una metodología, ¿no? Porque si vos tenés un plan bien organizado, tenés que tener también una estructura, una metodología. Saber cómo hacer cada paso de tu plan desde el principio hasta el final. ¿A dónde voy a llevar esas acciones diarias para que todo esto se vaya cumpliendo como algo completo, una estructura completa y una metodología del paso a paso, ¿no, Mati? Así es, nosotros, por ejemplo, tenemos una metodología en nuestro sistema de coaching, ¿sí? Donde vamos viendo justamente 18 episodios que nos van mostrando paso a paso esa metodología de trabajo. Por ejemplo, en los 3 primeros módulos vemos justamente cómo definir nuestro mercado, o sea, algo muy importante, definir cuál es el mercado que vamos a atender. Vemos también cómo hacer nuestro proyecto 250, es decir, cuáles son esas primeras personas a las que voy a llamar. Luego vamos a ver qué preguntas le tengo que hacer a esas personas cuando llamo, qué es lo que tengo que decirle a esas personas cuando las llamo. Luego seguimos avanzando bueno, o sea, empiezo con una campaña de generación de leads, o sea, empiezo a generar, o sea, clientes y prospectos para también tener más personas para las que llamar. Luego a esas personas tengo que montar un sistema de email marketing, o sea, el email marketing lo que hace es empezar a ser mi asistente que va como poniendo semillitas en mis clientes y que mis clientes me vean. Luego tengo que armar mis redes sociales, tengo que armar un plan de comunicación para ver cómo entonces hablo y me transformo justamente en ese experto, o sea, cómo me transformo en el experto en real estate ante mi público, ¿sí? Luego tengo que
entrenarme en manejo de objeciones, para saber justamente cómo hago para poder justamente saltear esas objeciones. Luego tengo un sistema para aprender a cómo hacer cierres, o sea, cómo cerrar ese cliente, cómo no estar dando vueltas con el cliente, mi CRM, o sea, tengo un montón de cosas que necesito tener como una estructura, una metodología de trabajo que me va llevando y me va potenciando para crecer mi negocio, ¿no, Marce? Sí, así es. Nosotros tenemos toda una plataforma donde tenemos el paso a paso y cada punto que vos tocaste recién, como webinars, como generación de prospectos, cómo hacer el paso a paso y toda la metodología, tenerla, una metodología totalmente probada, que vemos casos de éxito. Justamente la semana que viene estamos dando un caso de éxito de cómo ganaron $200.000 en un mes gracias a esta metodología. O sea, tenemos nuestra Power List, nuestra lista poderosa, que la llamamos la lista 250, qué hacer, cómo hacer esas llamadas. Si no tenemos esa metodología, no podemos avanzar porque nosotros no nacemos sabiendo y tenemos que aprender y entrenarnos en un sistema que está enfocado al real estate. Entonces necesitamos una metodología y probada, ¿no? Que esté probada, que sepamos que haya habido gente con éxito, que hayan resultados, así podemos avanzar en nuestro camino acortando la curva de aprendizaje, porque si nosotros tenemos una metodología, podemos ir más rápido en ese aprendizaje que no tenemos que pasar por la experiencia propia, sino por la experiencia de otros, Mati. Bien, y el siguiente punto es no invertir, ¿no? Y entonces acá justamente hablamos de tener un plan, tener una metodología y vamos en orden justamente y ahora hablamos de no invertir. ¿Y por qué hablamos de no invertir? Porque básicamente, fíjense, uno tiene un plan, tiene una metodología, pero ¿qué pasa si nosotros, o sea, tenemos una planta y no la regamos, ¿no? Bueno, la respuesta creo que es obvia, ¿no? Que la planta se muere. Entonces, nosotros tenemos un plan, tenemos una metodología, pero también tenemos que tener ciertos recursos para invertir en nuestro negocio, pero también para invertir en nosotros mismos. Entonces, es muy importante que cuando nosotros arrancamos nuestro negocio, contemos con un presupuesto y también definamos esa inversión en mí mismo. Entonces, cuando hablamos de presupuesto para nuestro negocio, ¿sí? Estamos hablando justamente de poner dinero para que nuestro negocio vaya más rápido. Pero acá hay algo muy importante. Si uno tiene mucho dinero, bueno, no tiene tantos problemas. Si uno tiene poco dinero, tiene que ser muy específico para saber dónde invertirlo. Y acá es donde viene el tema de que el plan es fundamental, porque el plan me muestra cuáles son los puntos críticos de mi negocio, pero también tener esa estructura y esa metodología me dice exactamente dónde invertir mi dinero, ¿no? Pero cuando hablamos también de invertir en uno mismo, ¿qué estamos queriendo decir cuando hablamos de invertir en uno mismo? Así es, Mati, invertir en uno mismo es tan importante como aprender de real estate. Invertir en uno mismo tenemos que dedicarle tiempo, no solamente plata, sino tiempo. ¿Tiempo qué quiere decir? Bueno, leer libros de desarrollo personal, enfocarte en aprender un proyecto que quieras vender, pero no solamente una vez, practicarlo, invertir tiempo y dinero en esos cursos que tenés que hacer. Igualmente hay cursos gratis, pero dedicarle ese tiempo en tu agenda. Bueno, acá voy a aprender cierta área, ciertos proyectos, practicar. Nosotros, Mati, practicamos todos los días de lunes a viernes de 9:05 a 9:25 con nuestros colegas, porque si no practicamos con nuestros colegas, practicamos con nuestros clientes. Entonces, ¿le estás dedicando en tu agenda ese tiempo para crecimiento personal, para la lectura de libros de desarrollo? Que hicimos la semana pasada un capítulo espectacular de los 5 libros más importantes que tienes que leer. Bueno, eso es importante, el crecimiento de uno mismo, porque nosotros decimos, si quieres ser un top producer, tienes que convertirte en un top producer. ¿Cómo haces para convertirte? Bueno, invirtiendo en uno mismo, ¿no, Mati? Así es, y les súper recomiendo el capítulo de la semana pasada donde vimos justamente estos 5 libros y hablamos un poquito de cada uno como para que tengan una idea, pero eran, por ejemplo, el efecto compuesto, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, varios libros que son de cabecera y son muy, muy importantes que los lean porque cada uno tiene justamente un foco específico para cada uno de ustedes, ¿no? Y vamos al siguiente error que es justamente no medir resultados. Y acá hay un tema, Marce, que es muy importante, ¿no? Porque nosotros decimos que lo que no se mide no se hace.
Es decir, cuando nosotros no medimos resultados, lo que pasa es que estamos haciendo un montón de actividades y cuando empezamos a mirar, nos damos cuenta que el 80% de lo que hacemos no deberíamos estar haciéndolo. Entonces, cuando nosotros medimos los resultados, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, hago esto, 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 y mi resultado es este. Entonces, de nuevo, cuando nosotros tenemos nuestro objetivo de facturación, vamos viendo qué cosas nos funcionan y qué cosas no nos funcionan, porque hay una frase que para mí es nefasta, que es todo suma, ¿no? Todo suma. Si yo lo hago, suma. Y eso es una cosa que no es real. ¿Por qué? Porque cuando hago algo, estoy dejando de hacer otra cosa. Entonces, siempre es muy importante qué es lo que hago durante todo el día. Justamente una de las cosas cuando nosotros medimos resultados es mirar nuestra agenda, ¿no? En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, ¿sí? Para justamente entender si esa inversión de tiempo corresponde o no corresponde. ¿Cuánto tiempo estoy hablando con un cliente? ¿Está bien el tiempo que estoy hablando con el cliente? Nosotros hablamos, por ejemplo, de precalificación. La semana que viene vamos a hablar, por ejemplo, de este tema, ¿no? Entonces, hablamos de precalificación. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener en esa reunión de precalificación? Es clave. No es lo mismo si tenemos que tener 7 minutos que si tenemos que tener 1 hora. No es lo mismo si invertimos 1 hora con el cliente que si invertimos 7 minutos para saber si el cliente va a avanzar, ¿no? Así me pasaba a mí. Yo antes hablaba 45 minutos con el cliente, le preguntaba del perro, del gato, de todo, y al final terminaban no necesitándome porque yo en la primera conversación les explicaba todo. Ahora con la metodología que tenemos, aprendí que la primera conversación son 7 minutos y de ahí lo tengo que llevar a la segunda conversación porque esa es la prioridad, ¿no? Y cuando me dicen, pero ¿me conviene comprar a nombre personal o a nombre de una LLC? Y ahí yo les contesto, eso lo vamos a ver en la segunda conversación, porque tenemos la metodología, ¿no? Entonces, es importante medir esos resultados, pero también, Mati, es medir esas cuentas, cómo van nuestro negocio, cómo va las entradas y las salidas, cuánto estoy invirtiendo en cada cosa. ¿Cuánto tengo de resultado en cada inversión que estoy haciendo? Pero ojo, no solamente inversión de dinero, sino inversión de tiempo. Y hay algunos proyectos que son más a largo plazo. Por ejemplo, YouTube. No podés medir un resultado en 3 meses de algo que estás haciendo por YouTube porque sabemos que el resultado viene mucho más adelante, ¿no, Mati? Así es, y el error entonces siguiente que tenemos es no tener un sistema de captación de cliente. Y ese es un error gravísimo y es un error mortal para la mayoría de los realtors, para la mayoría de los vendedores inmobiliarios que justamente están esperando muchas veces que sea la empresa la que nos provea los leads, ¿no? Y esto es un error gravísimo, pero gravísimo, gravísimo, gravísimo. Nosotros necesitamos justamente tener un sistema de captación de clientes, ya sea para clientes compradores como para clientes vendedores. O sea, nosotros tenemos que tener sistemas desarrollados para esto. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, justamente en la metodología vemos este tema específicamente, pero cuando nosotros hablamos de un sistema de captación de clientes, es algo que nos genera a nosotros el ingreso permanente de personas con las que hablar, ¿sí? Nosotros necesitamos justamente, primero, no hacer llamadas en frío. Nosotros llamar en frío es algo de los 80, algo que no sirve como metodología, o mejor dicho, puede servir, pero es algo que nos deja mal parados, nos pone en un lugar de desesperación, nos pone en un lugar donde el cliente no pidió nada, ¿sí? Y fíjense cómo se sienten ustedes cuando alguien los llama por teléfono sin que ustedes hayan pedido nada y les empieza a hacer preguntas y trata de generar una conversación con ustedes cuando ni siquiera ustedes de nuevo pidieron nada. Entonces, siempre es muy importante para el sistema de captación de clientes tener una carnada, ¿sí? Que justamente lo que haga es que el cliente diga, bueno, descargué la guía, me interesa este tema, dejé mis datos para que me contacten por tal cosa. Entonces nosotros empezamos a hacer un sistema de generación de clientes, ¿sí? Que lo que hace es, nos permite justamente hacer después esas conversaciones para tener al cliente que sí nos pidió algo, ¿no? Pero aparte, el otro tema es que muchas veces ese sistema de captación de clientes está solamente enfocado para el lado de los compradores, pero tenemos sistemas también para los vendedores, ¿no? Tenemos que también tener un sistema interesante para los vendedores. Entonces, analizar justamente cómo es nuestra publicidad, a quién le estamos hablando, qué le estamos diciendo a esa persona, qué valor le estamos aportando. Nosotros usamos a veces, por ejemplo, el seminario para dueños. El seminario para dueños es un seminario que está orientado a un supuesto cliente que tiene interés en el dueño vende, ¿sí? Pero que justamente nosotros en el seminario lo que hacemos es contarle nosotros
cómo es todo ese proceso, que es mucho más complejo de lo que parece, porque vender una casa solamente es fácil para el que nunca ha vendido una casa, para el que trabaja de esto, sabe la complejidad que esto tiene, y entonces de esa forma nosotros mostramos el valor que nosotros damos, mostramos todo el conocimiento que nosotros tenemos, entonces luego esa persona cuando la llamamos para preguntarle, bueno, ¿lo vas a hacer solo o querés hacerlo acompañado? No lees lo mismo, ¿no, Marce? Así es, Mati. Y la verdad es algo tan importante eso de tener la metodología para poder captar esos clientes, no depender de nadie. Tenemos que saber generar prospectos. No hay otra, como dijiste vos, Mati. Es tan importante saber generar prospectos porque esa es la llave de tu negocio. Si vos dependés del broker o dependés de alguien, te están invalidando. Entonces, es importante saber generar prospectos, pero nosotros no lo hacemos. Yo, por ejemplo, lo delego, pero sé cómo se hace y sé qué pedirle a mi asistente para poder generar ese prospecto. Y algo tan importante como, por ejemplo, y quiero dar un ejemplo acá porque la gente se debe estar preguntando cómo lo hacemos. Una de las tantas maneras que hay es darle a cambio de la información, darle algo a cambio de la información del cliente. Por ejemplo, guía de cómo comprar en Atlanta. Entonces, alguien que esté interesado en comprar en Atlanta va a dejar su información a cambio de una guía que le estoy dando. Si necesitas guías de cómo comprar en tu ciudad, no dudes en contactarnos. Nosotros a nuestro equipo le damos todas las guías, toda la información y todos los emails para que puedan hacer esa seguidilla. Entonces, si tenés una publicidad que diga, por ejemplo, cómo vender tu propiedad, entonces ellos van a bajar esa guía de cómo vender tu propiedad, te van a dejar los datos y ahí viene la metodología de cuando llamamos al cliente. Hola Mati, vi que bajaste la guía de cómo vender tu propiedad. ¿Estás interesado en invertir? Y nos quedamos callados. Entonces tenemos que saber cuándo quedarnos callados, cuándo hacer determinadas preguntas. Por eso es muy importante saber generar prospectos. Y si tú quieres saber cómo generar prospectos, de nuevo, no dudes en contactarnos, ¿no, Mati? Así es, y si querés justamente unirte a nuestro equipo y empezar a compartir con nosotros y con todo nuestro equipo, con un equipo profesional, justamente cómo hacer esto, simplemente también contactarnos, que es algo muy fácil, muy simple y nos encantaría que te unas. Tener un sistema de captación de clientes es la diferencia justamente entre que te den el pescado y aprender a pescar, ¿no? En uno dependemos de que nos den el pescado y en el otro nosotros somos los que aprendemos a pescar, ¿no, Marce? Así es. Entonces, con esto pasamos al punto número 6 y que para mí es uno de los más importantes. El punto número 6 es tener el hábito de delegar, saber delegar, tener el equipo a quien delegar. Entonces, el hecho de poder delegar tu negocio te potencia muchísimo, es como un exponencial. El crecimiento es muy grande. Lo único que tienes que hacer es conversación de venta, delegar tu sistema de marketing, ¿no? Y conocimiento especializado. Todo lo demás hay que delegarlo, pero no solamente tener la persona, sino tener el hábito de delegar, ¿no, Mati? Así es, mira, ayer estaba justo con una persona que le estoy dando coaching y él me decía que él básicamente hacía todo, o sea, tenía incluso, o sea, personas que le ayudaban a vender y todo, pero él hacía absolutamente todo, ¿no? Entonces, mi pregunta fue esta, vos fijate, si tu equipo crece mucho y vos haces todo, ¿cómo vas a hacer con el tiempo para poder seguir haciendo todo cuando tu equipo crezca en más cantidad de personas? Entonces, fíjate que cuando vos haces todo, la limitante de crecimiento de tu equipo sos vos. O sea, tu Así equipo es. va a crecer solamente a la velocidad en la que vos tengas tiempo. Tu negocio va a crecer solamente a la velocidad que vos puedas dedicarte a todo. Entonces, si yo hago todo, mi negocio va lento. Entonces, tengo que entender bien cuáles son justamente esas cosas que no puedo delegar, que las dijo recién Marce, y el resto empezar a delegarlas, empezar a tener personas en que puedo delegar, que pueden ser a veces socios, a veces son empleados, a veces son asociados, a veces son distintos tipos de personas, a veces son tercerizados simplemente. Por ejemplo, delego mis redes sociales en una empresa que se dedica a redes sociales. Delego mi email marketing en un asistente que me hace email marketing. Delego parte de mi proceso de venta en otros realtors, colegas míos con los que me asocio, para que me ayuden a hacer eso, ¿no, Marce?
Así es, Mati. Y con esto nos vamos a despedir, pero quiero hacer un resumen de los 6 errores fatales que no te permiten avanzar en tu negocio inmobiliario. Es no tener un plan o una metodología, no tener una estructura, perdón, no tener un plan o tus metas claras, no tener una metodología o una estructura de tu negocio inmobiliario, no invertir en tu negocio y no invertir en vos mismo. No medir resultados y medir tus cuentas. El punto número 5 es no tener un sistema de captación de clientes y el número 6 es no tener el hábito de delegar. Y con esto, Mati, si querés, nos despedimos hasta el próximo jueves, que vamos a ver un episodio que no se lo pueden perder, cómo ganar $200.000 en un mes, y lo vamos a mostrar acá en el próximo episodio de todos los jueves de 20 minutos de Real Estate, ¿no, Mati? Así es. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. Chao.